Tener que grabar el principio y el final de un video es una tarea no grata que me tocó hacer por primera vez. Vamos con el video. ¡Hola, camaradas! ¡Muy buenos días para todos! Bienvenidos al octavo video de la lista Navajas y Amigos Victorinox de 65 a 75 milímetros, donde vamos a ver la navaja que es como una money clip, pero más obesa. Sí, el Swissbit. O sea, un money clip con MP3. También existe la versión de vuelo, como esta que estamos viendo, pero no tiene razón de ser que le hagamos revisión si es solo eso. Acá Aitor nos va a mostrar la que tiene las herramientas y el MP3. Así que ya mismo vamos a ver... Hola, os voy a enseñar la Swissbit, una navaja con cosas de la línea de 74 milímetros. Este modelo, que es el que tiene herramientas y es de 1 giga, es la referencia 53191. Esta es de 2 capas. También le he puesto una capa quitando las herramientas, el modelo Flight, para poder volar con ella. Bueno, esto es una colaboración de Victorinox con Swissbit, que es una empresa suiza de electrónica y temas de sonido y cosas así. Vale, no deja de ser una Swissclip, como se ve aquí, Money Clip, con el añadido de una capa con un reproductor MP3. Bueno, MP3 y algún otro formato más, como veis aquí. También tenía radio FM. Podía grabar sonidos, tener un control remoto y unos accesorios deportivos, que ya veremos en qué consisten. En la parte de aquí, de la caja, vemos un pequeño dibujito de cómo se extrae la unidad y cómo se carga, cómo se conecta al ordenador para cargarlo y para cargar los ficheros. Y una serie de datos técnicos sobre pues otra vez, ficheros, frecuencias de radio, etcétera, etcétera. Y interesante las dimensiones de 74 por 22 por 24 para el modelo este de herramientas, 74 por 18,5 por 17 el que solo tiene el reproductor, modelo Flight, y un peso de 72 gramos para este modelo y 45 para el Flight. Vamos a abrir la caja, a ver qué nos encontramos. Bueno, quitamos el protector y nos encontramos la navaja, ¿no? Que, como os digo, money clip con cosa que se saca, ¿no? Con money clip, pues las herramientas, la tijera, hoja, lima de uñas y el portabilletes. Esto no tiene anilla. La unidad esta del MP3 se extrae para poder conectarlo al ordenador, poder cargarlo, pero está pensado para poder usarse tanto dentro de la navaja como fuera, con un tapón que vamos a ver luego, de manera que proteja el conector USB. ¿Qué más tenemos por aquí? Una documentación, que es un mini CD con drivers, pero que tampoco existe mucha cosa. Documentación sobre la garantía limitada, que daba 2 años para el tema de electrónica. Una instalación en varios idiomas: inglés, alemán, francés, español, castellano e italiano. Y aquí tenemos más cosillas.
el tapón este que os decía, para colocarlo ahí. Perdóname, pero mirando por el móvil es complicado. Tiene un agujerín, un cable de carga y de transferencia de ficheros. Esto es el ordenador y este lado a la unidad. Y trae un accesorio para poder hacer deporte con ella. Una banda elástica para conectar para enganchar al brazo y un soporte de goma donde introducir la navaja. ¿Vale? Vamos a poner esto dentro, que puede ir tanto así como así. A esto se le conecta aquí el mini jack del control remoto y luego los auriculares, que tienen dos entradas. El que viene es para el pequeño, pero se podría utilizar también un mini jack de 3,5. El cordón con los auriculares. O sea, una maraña de cables importante. O sea, ya ponerte esto es complicado. En el control remoto tenemos el escudo de Victorinos, una cruceta para controlar volumen, cambiar las pistas, una tecla que hace que se bloquee para que no haya aquí toqueteos involuntarios y una pinza para enganchar en la ropa. Bueno, ahora viene lo que todo el mundo está esperando, una prueba de esto. Vamos a encenderlo. Pues aquí en la unidad, botón de en medio, que es el que sirve para encenderlo, poner la pausa, darle play, cambio de pista y control de volumen. Pues 2 segundos en el medio y según las instrucciones tienen que activarse. No funciona. No funciona. What? What? ¡No anda! ¡No anda! ¿Pueden creer que no anda? No anda. No. Pero había que ponerle a onda. Y realmente Aitor le puso onda, ¿eh? Bueno, pues esto sería ese completo. El cacharro este de brazo, con la banda, el soporte de goma y toda la maraña de cables aquí colgando. Control remoto, auriculares, esto aquí. Maravilloso. Puta, qué tecnología, vos. Muchísima onda le puso Aitor. Un detallito de cómo piensan estos suizos, ¿vale? Esto es todo el aparatejo montado, esto lo pillas en el brazo. Y como detalle curioso, o sea, ya no es que tenga aquí cortes en la goma para que puedas manipular el control, que sería lo normal, es que también tiene cortes en la goma para que puedas utilizar las herramientas de la navaja. O sea, ¿veis? Sin tener que sacarla. O sea, súper cómodo. Esto es mogollón de cómodo, ¿eh? Mentalidad suiza. Otra cosa es que igual luego no la puedo salir del todo, pero ¿que quieres pegar una manzana? Pues con todo esto aquí, taca. Todo. Todo, ¿viste? De todo, va, wow, mano, cry, todo, ¿viste? Vamos. Y ahí vemos, Y claro, me puse a revisar qué otro había en YouTube y me encontré 3. Hay una revisión en alemán, en español y en inglés. Todos diciendo, uy, le falta carga. Vivimos rodeados de mentiras. No le pienso mentir a nadie. Este es otro error grande de Victorinox. Porque si no, si les estuviera mintiendo que esto anda, me sentiría un pelotudo. Porque sos un pelotudo, un terzo boludo, no tenés noción del daño que causás.
les gustó el video, no la navaja que obviamente no le va a gustar, aunque nosotros los coleccionistas somos capaces de comprarla sabiendo que falla. No, God! No, God, please, no! ¡No! Pero como les decía, si les gustó el video y no la navaja, el video, me dejan like, les dejo el PayPal si quieren aportar algo, aunque nunca me aportan nada, excepto el amigo Rivera Fuente. Si quieren ser miembros de este canal, sean miembros. La verdad es que ya está este video. Si quieren ver otra navaja que no funciona, miren este video. Y si quieren ver una que anda una maravilla, miren este otro. ¡Chao!